Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura y estudio de Apocalipsis 11, versículo 22, para comprender más a fondo esta revelación que le fue dada a Juan. Y leemos, pero primero oramos. Padre, te pedimos que nos acompañes en este lugar, que sea tu Santo Espíritu hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Recordemos que en el 1 se le había mandado a medir tres cosas, un resumen, ¿verdad? Se le había mandado a medir tres cosas: el templo, el altar y a los adoradores. Este sentido de medir tenía el sentido de evaluar. Podemos profundizar de que se evalúa si estas tres cosas están a la altura de lo que están representando o de lo que son. Por ejemplo, si el templo está siendo usado para la adoración de Dios, se está realizando todo lo que se debe llevar en un templo, ¿verdad? No introduciendo herejías, mentiras, engaños o algún tipo de doctrina que no va de acuerdo a la Biblia. Luego que se medía era el altar, el sacrificio. Si Cristo es el medio de salvación que los adoradores están usando para ser salvos o para predicar. Y los adoradores, ¿verdad? Si están los adoradores en su posición correcta de humillación. Hablamos de un perro, ¿verdad?, que lame la mano de su amo. Eso lo hacemos en el versículo 1. Ahora estamos en el versículo 2 y leemos: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Como podemos ver aquí, la palabra patio es lo que está fuera, obviamente, del templo. Vemos ahí que es donde están las ovejas, un redil. No es algo parte del templo, sino es un lugar donde están las ovejas que van a ser entregadas para el sacrificio. Y es un lugar abierto, es decir, no hay algún tipo de restricción. Esto lo tenemos que ver de un modo no literal, sino de símbolo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay ovejas que están fuera de un redil, que no está siendo medido como fue medido el templo. Ahora, esto yo no lo veo como un número, no lo veo como una cantidad realmente, como muchas veces se ha oído que se predica de que los israelitas son los que están dentro del templo y son 144,000, y que los que están fuera son los gentiles, y que van a entrar millones y millones de gentiles. Pues según este análisis no es tanto así, o no es así, pues, porque según vemos, el templo no habla ninguna cantidad, ni siquiera habla del pueblo de Israel. Si bien hace una referencia a una imagen a lo que el pueblo de Israel practicaba, pero recuerden que el pueblo de Israel iba a salir el Mesías. Pues está hablando que hay un patio, un lugar que está afuera, que está al aire libre, y poco a poco vamos a ver que este lugar pues es sombrío, realmente es una contraparte del templo, y no nos dejemos llevar porque es un lugar donde hay ovejas. Sí, posiblemente hay ovejas, pero están al aire libre, o sea, están ahí sufriendo, pero es un lugar que no va a ser evaluado. ¿Por qué no va a ser evaluado? Lo vamos a ver. Dice que este lugar están afuera de la palabra exotzen. Obviamente exo, cuando vemos la palabra exo, vemos que es algo que está afuera o que está externo, y lo vemos como el prefijo exo, externo, que está afuera, que está excluido, que es extranjero, ¿verdad? Entonces,
Otra vez vemos esta figura de patio, primero patio, que es algo que está afuera, y después desde afuera es el patio que está afuera, entonces está remarcando que es algo que está fuera de los lineamientos de Dios, es decir, en el sentido de la estatura de Cristo, de la medida que se pide que se alcance. Está fuera de la habitación divina, o sea, no está dentro de lo que podríamos llamar el santuario, el templo o lo que es santo. Entonces, esto que está afuera va a ser arrojado hacia afuera. Si ustedes ven aquí en el 1544, eh, o en la palabra que dice déjalo aparte, eh, no dice déjalo aparte, dice arrójalo hacia afuera, o sea, tíralo, no sirve, no sirve, expúlsalo, o sea, pero ya está afuera, podemos decir nosotros. Sí, pero ellos se salieron primero vamos a hablar de personas, vamos a hablar de personas que ellos no quieren vivir de acuerdo a los planes de Dios, a los alineamientos que Dios propone, y pues ellos se salen, ¿verdad? Pero luego Dios los va a terminar expulsando. Por eso es que vemos que ellos están afuera, en el patio de afuera, pero luego son expulsados, son echados. Entonces aquí vemos la palabra echar, excluir, expulsar. Entonces ahora ellos no solo están con esta palabra valor, ahora ellos no solo están afuera, ahora van a ser expulsados, no van a poder pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo santo de Dios, y están otra vez echados en el exterior. Vamos a traer la palabra exotse. Pero nosotros podemos decir, pero ¿cómo si ellos están afuera, cómo es que ahora van a ser echados afuera nuevamente? Bueno, lo que podemos ver es un juicio de Dios sobre estas personas que se han mantenido al margen de la adoración a Dios, de su templo, de lo que corresponden a los mandamientos de Dios. Pero aún así ellos, pues Dios les ha mantenido un lapso de tiempo de misericordia. Pero llega un momento de que Dios dice, bueno, basta, ellos están ahí, entonces van para afuera. ¿Y qué pasa con esto? Pues le dice que no lo mida. Otra vez vemos la palabra metreo, que sería medir, evaluar, ¿verdad? No va a ser evaluado. Entonces es un demás que este tipo de personas o este lugar, o por eso así personas, pues, conductas, no las vamos a estar evaluando. No va a ser medida, no va a ser evaluada porque obviamente no da la talla. Sería un demás empezar a ponerles medidas. Eso es como que alguien que no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, uno le hable acerca de los mandamientos de Dios, de los mandamientos santos de Dios. O sea, a esa persona no le importar, o sea, le va a dar igual, te va a ver extraño, te va a ver raro. Entonces, no tiene sentido que nos pongamos a hablar con ellos acerca de la importancia de obedecer a Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces, esa pérdida de sentido es la que hace que, bueno, que sencillamente no se evalúe, no se mida, ni se discuta con él. ¿Y por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces, vemos que esa parte que es sin medida, ahora, no significa que esto no va a haber juicio sobre ellos, sino que sencillamente pues Dios los va a dejar que hagan lo que ellos quieran, y pues al final de los tiempos se la van a dar con Dios. Entonces dice que no va a ser medido porque fue dado a los gentiles. En este caso aparece la palabra ethnos, que es a la raza, como el mismo hábito, es decir, la tribu, alguien foráneo, alguien que no es judío, usualmente por implicación un pagano. Entonces vemos aquí que estamos usando los símbolos de gentil como pagano, como pecador, como alguien que no está dentro de los caminos de Dios. No estamos diciendo que solo los judíos van a salvarse, no es eso lo que estamos diciendo aquí, que estamos usando el término judío como un término de una persona que vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, a los propósitos de Dios. Entonces aquí estas personas que no soportan, ¿verdad?, los mandamientos de Dios, que están fuera,
van a ser echados afuera y pues no se les va a medir, no se les va a evaluar, obviamente mientras estén vivos, y van a, o sea, se les va a dejar a ellos. Si ustedes se fijan, vivimos en un mundo donde si vos decís que sos cristiano, si vos decís que tenés una fe en Dios, alistate por lo que te va a llover. Y pues en ese sentido podría significar de que estas personas pues tienen más espacio, más dinero, más avance, más oportunidades de expandirse ellos que aquellos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces van a ver cómo mientras nosotros vamos leyendo este capítulo se va desenrollando muchas cosas. Entonces ahí tenemos que así de entregar a los gentiles, ellos van a hollar la ciudad santa. Entonces ahí lo vemos pues. Ahí vemos a estas personas que están fuera del templo, de los lineamientos de Dios. Podemos ver que el templo lo que simboliza son los mandamientos de Dios, sus órdenes, sus estatutos. Ellos están afuera, están exentos de eso. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Pues bueno, van a agarrar la ciudad santa. O sea, la ciudad santa simbolizan todos aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. ¿Y qué van a hacer? Van a hollar. Pero vamos a ver la palabra hollar, que es pisar, parte o de una deviación probable, dice, de paío, de golpear, de herir, como por un solo golpe, menos violento, es un poco menos violento que esta otra palabra que sería tupto. Específicamente aguijonear como un escorpión. Entonces vemos que esto se vive, o sea, ellos no golpean directamente. Estos tipos de personas que están fuera de los mandamientos de Dios no van a golpear directamente a alguien que vive dentro de los mandamientos de Dios. O sea, ellos van a aguijonear, van a pellizcar, van a matar de a poco. No van a ser tan obvios muchas veces. Y van a hollar a la ciudad santa, es decir, a todos aquellos que Cristo ha redimido y que procuran expandir su reino. Y aquí es interesante porque terminamos con tres palabras que son las palabras meses 42, que van a hollar la ciudad. Bueno, la palabra meses pues es pues sencillamente un lapso de tiempo mayor a días, ¿verdad? Un lapso grande. Meses podría simbolizar mucho tiempo. Y 40 también, o sea, 40 es interesante que la palabra 40 que significa décadas de 4, o mejor dicho 4 décadas, o sí, pues décadas, pues que 40 son 4 décadas, ¿no? Décadas de tesares, que sería el plural de 4. Bueno, es como que nosotros vamos a ver 10 veces 4. Cuando nosotros leemos 10 en el Apocalipsis, leemos el número 10 como un número de persecución. Eso fue a una de las iglesias que se les dijo que se le iba a perseguir 10 días. Y el número 4 pues es un número pues netamente de los seres humanos, ¿verdad? De la tierra. Por ejemplo, la tierra tiene 4 elementos principales, tiene 4 direcciones, por decirlo así: este, oeste, norte, sur. Pero aún así, el número 40 en sí es un número de aflicción. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y Moisés estuvo en un monte, en el monte Sinaí, 40 días también. Entonces este 40 sigue reforzando la idea de aflicción. Pues estos hombres van a golpear como un aguijón, ¿verdad? Pequeños golpes, menospreciando a los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios,
por mucho tiempo, o sea, el tiempo es grande. Y el número 2 42 es el tiempo que va a ser, eh, por decirlo así, atormentado en el sentido de que van a irse contra los cristianos. Pero el número 2 es separación. Es decir, a pesar de que estas personas no quieren nada con Cristo, con Dios, con sus mandamientos, y a pesar de que ataquen a los cristianos, estos van a permanecer separados de lo que el mundo hace. Siempre van a detestar sus prácticas abominables, y aunque estén bajo sufrimiento, bajo tortura, bajo desprecio, van a mantenerse. Eso es lo que va a caracterizar a un cristiano, que se va a mantener dentro de los principios de Dios, va a continuar a pesar de que se le ha dicho por medio de esta revelación de Apocalipsis 11:2 que va a tener mucho sufrimiento en la vida. Pero Jesús dijo: en el mundo tendré aflicciones, o sea, aflicciones a causa de vivir como Cristo nos manda, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, mis hermanos, que la pasen bien, que continúen luchando en este camino, y vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, y que nos ayude y nos aliente a continuar en tus caminos. En el nombre de Jesucristo, amén. Buenas noches.